tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de biología. Hoy hablaremos acerca de la meiosis y la gametogénesis, ¿ok? También de la variabilidad genética que hay en este tipo de clase, en este tipo de tema llamado el ciclo celular. Para empezar, primero vamos a hablar acerca del ciclo celular, recordando unas cositas acerca de la mitosis, para luego empezar con meiosis, que tiene un parecido, y la gametogénesis, ¿ok? Bien, vamos con el video. Hablando acerca del ciclo celular, para recordar, tienes que saber que el ciclo celular consiste en el desarrollo del ciclo vital de toda célula, ¿correcto? Vamos acá entonces el ciclo vital. El ciclo vital para toda célula. Para toda célula, pero con núcleo. Célula eucariota. Listo, entonces eso vendría a ser pues el ciclo celular. Tienes que saber que el ciclo celular tiene etapas, tiene fases. Tenemos a la fase de la interfase y a la fase de división o etapa de la división celular y la interfase. La división, pues obviamente la célula va a comenzar a dividirse, y en la interfase la célula aumenta de tamaño y se prepara pues para la división celular. Dentro de la división vamos a encontrar dos procesos también básicos, importantísimos, que son la cariocinesis y la citocinesis. Dentro de la interfase encontraremos tres etapas o estados en las cuales se denominan de este orden: estado G1, estado de síntesis o estado S, y el estado G2, el tercer estado, ¿correcto? El estado G2, o el estado de preparación para la división. Luego sigue la mitosis, en la cual ocurre la cariocinesis y la citocinesis en el último paso de la división celular o mitosis. Bien, también hay que recordar que la etapa G0 es una etapa en la cual no hay división celular, y esto se atribuye más que todo a las células de la cabeza, o sea, a las células de las neuronas, y también a las células musculares, ¿no? A los miocitos más que todo. Muy bien. Pero acá hay algo que va a participar en todo proceso del ciclo celular, algo muy importante. Aquí hay que acordarnos pues un poquito del tema de citología, en el que hay que saber que toda célula eucariota que posee un núcleo. Ese núcleo posee ¿qué cosa? Cromatina. Y esa cromatina no es más ni menos que nuestro ADN. Está formado por nuestro ADN o támeros de ADN, que contiene pues toda nuestra información genética. Esta cromatina, cuando se condensa, ¿quién forma? A los famosos cromosomas, que sabemos que los humanos son 46 cromosomas. Bien, vamos a ver acá entonces la definición de los cromosomas. Definiendo cromosomas, es la cromatina que va a estar condensada, entra en un estado de condensación, empaquetándose de esta manera y formando a los famosos cromosomas. Hay dos tipos de cromosomas. Tenemos a los cromosomas simples y a los cromosomas dobles. Los simples van a tener dos brazos, el brazo P y el brazo Q, y en el centro van a estar unidos mediante el centrómero. Pero el contorno del centrómero, el anillo, el color rojito, se le llama cinetocoro. Al igual que en el cromosoma doble, tenemos dos brazos P y dos brazos Q, por eso se le llama simple y doble. Tiene más cantidad de cromátides, ¿no? Tiene dos cromátides, a los brazos se les llama dos cromátides. Esta es una cromátide, esta es otra cromátide. Acá tienen dos brazos P y acá dos brazos Q, y acá tiene pues un brazo P y un brazo Q, ¿sí? Entonces una cromátide está formado por dos brazos y dos cromátides por cuatro brazos. Un P y un Q te da un cromátide, dos P y dos Q te da dos cromátides. Hay que saber que la parte final de cada brazo se le conoce como telómero. La parte del medio que une los brazos se le llama centrómero, y la parte interna del centrómero se le llama cinetocoro. Los cromosomas se van a clasificar según el tamaño del brazo: el brazo mayor, el brazo P o el brazo Q. En este caso el cromosoma metacéntrico va a ser cuando tanto el brazo P como el brazo Q tengan la misma longitud, la misma distancia. Por ejemplo acá, en este cromosoma, ambos brazos van a ser iguales, P igual a Q. En el submetacéntrico, el brazo P es menor al brazo Q. Como puedes observar, P es menor a Q. El brazo P de arriba es menor al brazo Q de abajo.
O ahora vemos acá también al cromosoma acrocéntrico, donde el brazo P va a ser mucho más pequeño, mucho más pequeño, que es muy menor ya al brazo Q. Con respecto al brazo Q, por ejemplo, acá vemos el brazo P y el brazo Q, una gran diferencia. A eso se le llama cromosoma acrocéntrico. Y el cromosoma telocéntrico no es más ni menos cuando solamente posee un tipo de brazo, en este caso solo el brazo Q, más el brazo P va a ser igual a 0, ya que no va a estar el brazo P. También puede ocurrir eso en los cromosomas, y ese es un cromosoma telocéntrico. Bien, hablaremos ahora acerca de la mitosis, chicos. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es un proceso de división celular, en el cual se va a desarrollar, se va a producir los siguientes pasos. Las siguientes etapas. La célula va a comenzar a crecer, por lo cual se da un crecimiento celular, ¿sí? También cuando la célula sufre cambios, transformaciones, va a regenerarse, se va a regenerar, si ocurren lesiones, también la célula se regenera gracias a la división celular, y también las células llegan a reproducirse, haciendo posible la reproducción gracias a la división celular. Muy bien. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Pues son 4 y te vas a acordar de la siguiente forma. PMAT. PMAT, ¿qué significa, profesor? Pro, de profase. Me, de metafase. A, de anafase. Y T, de telofase. Te lo dije, ¿no? Prometoana, te lo dije. Prometoana, te lo dije, o prometoana telefoniarte, ¿no? Telefoniarte. Prometoana telefoniarte. Es una mnemotecnia para que tú te acuerdes las etapas, pues, de la mitosis. Y entre la profase y la metafase hay una subetapa llamada la prometafase. La preparación, pues, para que se dé la metafase. Prometafase. También hablaremos de ella en la siguiente pizarra. Bien, eso sería entonces acerca de la mitosis. Muy bien, vamos a la siguiente. Bien, vamos a explicar ahora acerca de la división por mitosis. En células somáticas, para el crecimiento de la célula, la regeneración de los tejidos celulares a partir de la célula diploide, se van a generar 2 células iguales a la madre y también con la misma cantidad de cromosomas, por lo cual también serán células diploides. Correcto, acá vamos a poner acá, que son células diploides también, al igual que la madre. ¿Qué va a contener una célula? Una célula, en este caso, la célula que se va a dividir. La célula va a contener cromatina en forma de DNA, octámeros de ADN, cromatina, octámeros de ADN. También va a tener, en este caso, un nucleolo, que es el núcleo del núcleo. Va a tener su carioteca, que es la membrana nuclear. Va a tener también sus centrosomas, que son organelas, en este caso importantes, organelas que van a contener a los centriolos para realizar, pues, después formar el uso cromático a partir de los microtúbulos que están compuestos, los centrosomas. También vamos a ver que las plantas, esta es una célula animal, en las plantas no va a haber este tipo de organelas, los centrosomas, solamente van a haber en las células animales y las células fúngicas. En las plantas, pues, habrá casquetes polares, ¿no? Que es parecido, pero hay una cierta diferencia. Bien, entonces todas las partes necesarias que debe tener la célula son estas para que esta célula se pueda comenzar a dividir. ¿Cuál es el primer proceso? El primer proceso, el primer estado, la primera etapa viene a ser la etapa G1, el estado G1. La célula va a tener que pasar a un estado de G1. ¿Qué va a suceder con la célula? Va a crecer, ¿sí? Va a crecer. Podemos notar ahí entonces que la célula, pues, está formando, teniendo las partes necesarias. En el caso humano, pues, van a ser 46 cromosomas, ¿ok? Bien, ahora en la etapa G1 sería la siguiente etapa. Podemos observar ahí que ahora las células van a contener a las enzimas, va a generar sus propias enzimas. ¿Qué viene a ser una enzima? La enzima viene a ser un catalizador. Vemos aquí que las enzimas son catalizadores. ¿Qué es un catalizador o facilitador de reacciones químicas realizadas en la célula? También vemos a sus cadenas de ADN, a su cromatina, vemos a su nucleolo y vemos a su centrosoma con sus
dos centriolos. Hasta ahorita solo la célula ha cambiado su tamaño, ha crecido, si te das cuenta. Ha crecido nada más, ¿correcto? Muy bien. Hasta ahí creo que todo está bien claro. Entonces lo único que ha pasado con la célula en la etapa G1, lo que ha pasado es que la célula ha ganado tamaño y las partes se han conservado hasta ahora. Muy bien. Una vez realizada la etapa G1, la célula pasará a una etapa de síntesis, a un estado de síntesis en la cual se van a duplicar sus partes, ¿sí? Se duplican. Se va a duplicar su ADN, se duplican sus centrosomas, se duplican también sus enzimas. ¿Sí? Eso se va a duplicar, sus nucleolos. Muy bien. Sus centrosomas, sus centriolos. En la etapa de síntesis, como puedes observar ahí, si tenía 3 enzimas en el ejemplo anterior, ahora tendrá 6 enzimas. Si tendría 2 cromatinas, ¿no? Una cromatina negra, una cromatina roja, ahora tendrá 2 cromatinas, pero cada cromatina es doble, ¿no? Formando cromatinas dobles. Por lo cual ya tendrá 46 cromosomas simples y no tendrá ahora 46 cromosomas dobles. También observamos que el nucleolo se ha duplicado. Si el núcleo se ha duplicado, al igual que el centrosoma también se ha duplicado, como puedes observar. Muy bien, eso es lo que ocurre entonces en la etapa S, en la etapa de síntesis. En la etapa S, o también llamada etapa de síntesis, donde se va a duplicar. La palabra clave acá es duplicar, ¿sí? Muy bien. Una vez pasada la etapa G1 y la etapa S, vamos a la etapa G2. En la etapa G2, ya aquí la célula, como dice aquí bien claro, va a tener sus mismas organelas, pero va a prepararse pues para la mitosis. Tú sabes que la mitosis debería ser la división celular. La mitosis es la división celular. La mitosis pues es la división celular, y como tú puedes observar ahí, pues la célula va a crecer, se va a preparar para poder comenzar la división celular. Para ello requiere energía. Para ese proceso de división va a requerir energía, por lo cual va a generar ATP. El ATP es energía celular, energía química necesaria para que toda la célula funcione. Para que se realice un proceso metabólico dentro de la célula, tiene que haber energía, tiene que haber ATP. Ese ATP les va a servir pues, para realizar el primer paso de la mitosis. Entonces, la mitosis sería el primer paso, la profase. ¿Qué va a suceder en la profase? Observa que ya va a haber un gran cambio a partir de la interfase, el punto final de la interfase, que es la etapa. Esta es la etapa G2. Esta es la etapa G2. A trasladarse pues a la mitosis, a la etapa de la profase. ¿Qué sucede? Te das cuenta que aquí pues la membrana nuclear, la carioteca, comienza a desintegrarse, comienza a desaparecer en el citosol, al igual que los nucleolos desaparecen, se desintegran en el citosol. La cromatina se va a condensar y forman los cromosomas. Ahí observamos a 2 cromosomas dobles. A partir de esta cromatina que se habían formado, ya estaban formando los cromosomas. Aquí se comienza a establecer pues los brazos de los cromosomas. Nos damos cuenta que cada cromosoma pues tiene brazos llamadas cromátides, ¿no? Una cromátide está formada por un brazo P y un brazo Q, unidos por el cinetocoro, por el centrómero, por el cinetocoro. Muy bien, al igual acá, ¿no? Tenemos brazo P y brazo Q. Acá igual sería su brazo P, su brazo Q, sería una cromátide. Y con este brazo P y este brazo Q sería 2 cromátides. Tendría entonces ahí 2 cromosomas dobles, porque cada cromosoma está formado por 2 cromátides. Tenemos ahí 2 pares de cromátides o 2 cromosomas. Observamos también que el centrosoma viaja a los polos de la célula. Uno se va hacia la parte superior, otro se va hacia la parte inferior, desintegrándose y liberando pues a estos microtúbulos que se les va a denominar uso acromático o uso mitótico, que nos va a servir pues para el enganche
a través del centrómero del cromosoma. ¿Sí? Para que los cromosomas puedan realizar el siguiente estado de la mitosis. Aquí hay 46 cromosomas dobles. Obsérvese también que aquí, bueno, es la etapa de la condensación de la cromatina y la desintegración en el citosol de la carioteca y de los nucleolos. Y también la formación del uso cromático, eso sucede en la profase. Vamos a ver qué pasa en la siguiente etapa. La siguiente etapa sería la prometafase. Vamos a ver qué pasa en la siguiente etapa. Bien, seguimos con la prometafase. En la prometafase también sigue dándose la condensación. La condensación pues de los cromosomas. Estos cromosomas ya se van a dirigir o se van a unir al centrómero con el uso a partir del centrómero con el uso acromático. Como podemos observar acá, los cromosomas ya se están juntando junto al uso cromático formado en el citosol del núcleo. Muy bien, en el caso humano pues habrían 46 cromosomas. Luego de la prometafase pasamos a la metafase. Antes de la metafase está la prometafase, se da la metafase. ¿Qué va a suceder acá? Los cromosomas en la metafase pues ya se han unido. Como puedes observar acá, los cromosomas se han unido. Estos cromosomas están formando la placa ecuatorial o la placa metafásica también llamada, ¿sí? ¿Por qué? Los cromosomas tienen que unirse mediante el uso cromático, engancharse al uso cromático a través de sus centrómeros, su citocoro, y estos cromosomas hacen esto con la finalidad pues, de dividirse en sus cromosomas simples, en sus cromátides hermanas. Se van a dividir, acuérdate, que es un brazo P, y este es un brazo Q, este es un brazo P, y este es un brazo Q. Este es un brazo P, este es un brazo Q, este es un brazo P y este es un brazo Q. De esta manera se van a unir para que los cromosomas se puedan dividir y la mitad de cromosomas, son cromosomas dobles, una parte, un P y un Q se vayan para el polo norte, para el polo superior, y un P y un Q, un brazo P y un brazo Q se vayan para el polo sur, así separándolos desde cromosomas dobles, convirtiéndose en dos cromosomas simples, ¿correcto? Un cromosoma simple, pues tú sabes que tiene esta forma. Es un cromosoma simple. Y un cromosoma doble es esto. Muy bien, entonces en la metafase se está formando la placa metafásica, donde se alinean los cromosomas a partir o gracias al uso cromático y a través de su centrómero. Muy bien, eso sucede en la metafase. Luego, ¿qué sucede? Lo que va a suceder es pues la anafase. En la anafase, si te das cuenta, ya la célula comienza a expandirse, los cromosomas se comienzan a dividir y se dirigen pues a los polos de manera brusca. En la anafase pues lo que sucede es la disyunción y migración, ¿no?, de los cromosomas simples, las cromátides hermanas, hacia los polos. Como tú puedes ver acá, puedes observar, este es P y Q, acá también sería P y Q, y acá también sería P y Q, ya que se están formando, en este caso, cromátides hermanas, en este caso son cromosomas simples. Estos cromosomas simples se están separando gracias al uso cromático que se va hacia los polos, tanto al polo norte o al polo sur de la célula, como puedes observar ahí. Ahora, la pregunta viene a ser acá, ¿cuántos cromosomas simples se van a formar? Se van a formar el doble de cromosomas simples. ¿Por qué? Porque mira, si al comienzo había 40, en el caso humano, ¿no?, dándose un ejemplo, habían 46 cromosomas dobles, ahora ¿cuántos cromosomas hay? Pues mira, se han formado 4, ¿te das cuenta? Acá, como un ejemplo, son 2 cromosomas dobles. Y a partir de esos 2 cromosomas dobles se está formando 4 cromosomas simples. A partir de 2 se está formando 4. A partir de 2 se está formando 4. La relación es de 1 a 2, si te das cuenta. Entonces, si en el caso humano sería que la relación es de 1 a 2, si en el caso humano hay 46 cromosomas, ¿cuánto se forma arriba? El doble de 46, 92 cromosomas, pero ahora simples, ¿correcto? Simples. Entonces, son 4 cromosomas simples. En este caso, 2 cromosomas diferentes, en este caso rojo y azul,
que se van para la parte superior, y para la parte inferior también rojo y azul hacia abajo, formando así pues los cromosomas simples, para que se pueda en este caso formar dos células iguales a la madre. Eso sucede en la anafase, como puedes observar ahí. Muy bien, si te das cuenta serían en este caso serían pues obviamente 4 cromosomas simples a partir de 2 cromosomas dobles. Ese es el ejemplo más sencillo. Y como te repito, en el caso humano, 46 cromosomas dobles formarían 92 cromosomas simples. Bien, espero que haya quedado claro. Ahora vamos después de la anafase. ¿Qué sucede? Pues la célula tiene que experimentar ciertas transformaciones otra vez, porque tiene que formar pues ahora dos células. ¿Te das cuenta? Va a formar dos células. Entonces, a partir de esto se va a originar pues la telofase. Este es el estado en el cual va a reaparecer ya las cariotecas y los dos nucleolos en cada extremo. Sí, en cada extremo de la célula, dándole la forma de la célula, cuya forma era esta. Date cuenta, la forma era esta. Ahora mira la forma que de la célula se ha comenzado a formar pues el clivaje celular. ¿Qué es el clivaje, profesor? El clivaje sería esta zona de acá, ¿no? Este ensanchamiento. Este es el clivaje celular. Clivaje celular, que solo se da en clivaje celular, que se da pues en células, en este caso animales o fúngicas también, el clivaje celular. Y aquí comienza pues la descondensación, la cariocinesis. Profesor, ¿qué es la cariocinesis? La cariocinesis es pues la formación, la reintegración de nuevo del núcleo celular, o sea de la carioteca. Si te das cuenta, acá se está formando la carioteca. Date cuenta, esto de acá pues es la formación de la carioteca. ¿Sí? De la carioteca. No solo la carioteca, sino también el citoplasma se está formando otra vez. Entonces también se da la citocinesis. Ponemos por acá también que se da la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? La formación pues del citoplasma, ¿no? Es la formación del citoplasma, la división del citoplasma, de un solo citoplasma. Acuérdate que era una sola célula. Pues ahora el citoplasma se va a comenzar a dividir. Acá el citoplasma, date cuenta, el citoplasma de una sola célula se comienza a dividir en dos células. Se va a comenzar a dividir en dos células. Entonces se van a formar pues dos células a partir de la telofase. Se dan entonces dos procesos importantes de la telofase: la cariocinesis y la citocinesis. ¿Ok? Recalco, dos procesos importantes en la telofase: la cariocinesis, que es la reintegración, la formación de la división de la carioteca, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Muy bien. Y también se da, pues se forma el clivaje celular para células animales. Y se forman a partir de ese clivaje, se van a formar dos células hijas, iguales, idénticas y diploides, al igual que la célula del comienzo, la célula madre, la célula inicial. Salen iguales a la célula inicial. ¿Te acuerdas que en el primer esquema, en la primera pizarra, veíamos cómo la célula tenía las mismas organelas, los mismos elementos, los mismos componentes que estás observando ahorita, solamente que ahora es el doble? Y también habrán 46 cromosomas, que en este caso serían cromosomas simples. Bueno, esto ya no sería cromosomas porque estaría descondensado, se llamaría cromatina, ¿no? Son ADNs, cadenas de ADN que están formando la cromatina, que pues obviamente están descondensadas una vez que se forma o se da la telofase. Muy bien, entonces ese sería el final de la mitosis. Ahora vámonos con meiosis. Recalcar también algo antes de ir a la meiosis, de qué es lo que viene a ser una tétrada. Una tétrada pues viene a ser 4 pares, o en este caso 4 cromosomas simples, ¿no? Una tétrada se forma a partir de ¿cuántos cromosomas? Estamos viendo que acá se forman 4 cromosomas simples a partir de ¿cuántos? A partir de 2 cromosomas dobles. ¿Te cuenta? Entonces a partir de 2 cromosomas dobles se forma una tétrada, que son 4 cromosomas simples. Si te preguntara a ti cuántos cromosomas, en el caso humano, cuántas tétradas se forman a partir de 46 cromosomas, ¿cómo puedo yo relacionarlo? Entonces tú dirías lo siguiente: una tétrada, diríamos lo siguiente, ¿no? Diríamos que para formar una tétrada, ¿no? ¿A partir de cuánto? De 2 cromosomas dobles. 2 cromosomas dobles me da pues una tétrada, ¿no? Por poner acá, ¿no? Sería de manera general.
dos cromosomas dobles me da pues una tétrada. Entonces en el caso humano, 46 cromosomas dobles, ¿cuántas tétradas me dará? Una relación matemática de 2 a 1, de 2 a 1. Entonces acá es la mitad, sería 23 tétradas. Caso humano, de 46 cromosomas dobles tendría 23 tétradas. ¿Qué quiere decir esto? 23 tétradas sería 23, en este caso 23 cuartas de cromosomas simples, ¿no? Una tétrada está formada por 4 cromosomas simples, 4 cromosomas simples. Por lo tal, sería 23 tétradas. Cada tétrada son 4 cromosomas simples. Y cada cromosoma, pues, es un gameto, ¿sí? Entonces, date cuenta, ¿cuántos, en total, cuántos cromosomas? ¿No dice que son 42 cromosomas simples? Sí, son 42 cromosomas simples. Eso responde a 23 tétradas. Porque si una tétrada son 4 cromosomas simples, sería 23 por 4 cromosomas simples. ¿Y cuánto es 4 por 23? 92. ¿Sí? Entonces ahí salen los 92 cromosomas simples. Entonces tiene sentido. Cuando te hablemos de tétrada, cuando escuches hablar de tétrada, pues una tétrada viene a ser 4 cromosomas simples, obtenidos a partir de 2 cromosomas dobles. De 2 a 1, la relación de 46 cromosomas dobles, 23 tétradas. Muy bien, excelente. Vamos a comenzar ahora con la explicación acerca de la división por meiosis. Hay que saber, o es de conocimiento, que la meiosis se da en células germinales, ¿correcto? Las células germinales son las donde se da pues la meiosis. Tenemos que saber también nosotros, que la meiosis, en este caso estas células germinales, se van a producir pues en los testículos, no son parte en este caso se producen en los testículos, en los ovarios, ya sea en la especie humana, las plantas pueden ser en el estambre y en el pistilo, ¿no? Son los órganos sexuales por los cuales se van a producir estas células. Muy bien, entonces, ¿para formar qué? ¿Qué van a formar estos órganos sexuales? Van a formar gametos. Esos gametos pues, pueden ser espermatozoides, óvulos, anquilosoides o también llamados las oósferas, que son en este caso células, células, en este caso gametos, que pertenecen pues a las plantas. Para la reproducción sexual, pues la reproducción sexual a partir de una célula diploide. Muy bien, ahí pueden ver acerca de la célula diploide, y se forma pues a partir de una célula diploide 2N, se van a formar 4 células haploides N, ¿correcto? Diferente. Va a haber acá lo que va a haber, lo que más interesante del tema de meiosis, que va a haber un intercambio, una recombinación genética, una variabilidad genética, que pues es lo que más va a resaltar en el proceso de la meiosis. Hay dos tipos, en este caso la meiosis 1 y pues la meiosis 2, que la meiosis 2 en este caso es como una mitosis, sí, es una mitosis, pero doble, ¿no? Algo así. Se pueden conocer también con el nombre de meiosis, en este caso reduccional, y meiosis 2 se la conoce como meiosis ecuacional. ¿Por qué reduccional? Porque reduce el número de cromosomas. De 2N pasa a ser N. El número de cromosomas se reduce a la mitad. Y en la meiosis 2 se le conoce como ecuacional, pues porque se van a dividir las células como si fuera una mitosis. Bien, entonces empecemos con el primer paso de todo ciclo celular, la interfase. Como tú bien sabes, la interfase es el proceso celular del ciclo celular, el cual es el más largo, más que todo la fase G1, que es la más larga, ¿no? G1 es el G2, por acá también hay células que se diferencian, se especializan, como las neuronas, las células musculares. Esas células salen del ciclo, pues son otro tipo de células somáticas. Estamos hablando solamente de células espermáticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de la interfase? Puedes observar tú ahí que en la interfase la célula comienza a crecer, pero como tú bien sabes, tiene los órganos que ya hemos mencionado. La cromátides se duplica, los cromátides se duplican, se van a condensar para formar los cromosomas, se duplican los centrosomas, los centriolos, se da energía, ATP, endocentrisfosfato, y se forman también enzimas para las reacciones metabólicas de la célula. Muy bien, luego de eso, luego de la interfase, pues comenzamos con el proceso de la meiosis, con meiosis 1, meiosis también llamada reduccional, ¿correcto? Meiosis 1 o meiosis reduccional. Vemos acá que va a tener 2N de cromosomas, una cantidad par. ¿Qué va a pasar? Van a salir, o se van a formar dos células, en este caso con N y N, o sea, con la mitad de cromosomas cada uno. Para que se dé en este caso este proceso,
se realiza, en este caso la meiosis 1. En la meiosis 1, en la etapa reduccional, va a ocurrir una intercinesis para pasar luego a la meiosis 2 y que se forme, pues, en este caso las 4 células hijas que estamos mencionando. ¿Correcto? Meiosis 1, intercinesis del periodo de descanso. Meiosis 2. Meiosis 2 ya es la parte ecuacional, como podemos observar ahí. Meiosis 2 ya es la parte ecuacional, en las cuales se van a formar, como podemos observar en la pizarra, las 4 células hijas. Las 4 células hijas con diferenciación genética. En la meiosis 1 se va a dividir en diferentes etapas: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, como puedes observar ahí. Se dividen, pues, en todos esos procesos. Y tú te das cuenta que en la profase 1 ocurre un cambio, a diferenciación de la mitosis. ¿Cuál es ese cambio? Que en la profase 1 van a suceder 5 etapas, 5 estados diferentes. ¿Cuáles son esos estados? Pues ahí tenemos al leptonema, al zigonema, al paquinema y al diplonema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues en el leptonema lo que va a ocurrir es que las cromátides van a estar separadas, ¿no? La cromatina va a estar separada. Podemos observar que las cromatinas están separadas una tras otra, están individualmente separadas y condensadas. Están separadas. Entonces, ¿qué va a pasar en el zigonema? En el zigonema ya estas cromatinas se van a comenzar a unir en grupos de 2 en 2. A eso se le llama el complejo sináptico, la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es como la unión, la comunicación entre las neuronas. En este caso va a ser la comunicación o la unión entre las cromátides hermanas. Entonces, la sinapsis es la unión, la comunicación, ¿no? En este caso de 2 en 2 de las cromátides. Entonces, de las cromatinas, ¿qué sucede? Que sucede que se van a comenzar a unir de 2 en 2 las cromátides. A eso se le llama bivalente. ¿Por qué se le llama bivalente? Porque las cromátides se van a unir de 2 en 2. En el paquinema, ¿qué es lo que va a ocurrir con ese complejo sináptico? Ese grupo de 2 en 2, esa parejita de cromosomas. Lo que ocurre cuando ya se condensa la cromatina y se forman los cromosomas, va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir el paquinema. El paquinema, donde ocurre lo más importante, que es el crossing over o la variabilidad genética, pues ocurre un intercambio de ADN y se observa también las tétradas, las 4 cromátides formadas. ¿Sí? Acuérdate que una cromatide es lo mismo que decirte 4 cromátides es lo mismo que decirte 4 cromosomas libres, es lo mismo que decirte 4 cromosomas simples. ¿Sí? Muy bien. El paquinema, luego del paquinema, que ocurre la variabilidad genética del crossing over, la variabilidad genética ocurre en el paquinema. ¿Qué es eso de la variabilidad genética? Podemos observar aquí que el cromosoma, como puedes observar acá, el cromosoma tiene una partecita de negrito y el cromosoma negrito tiene una partecita de rojito. ¿Te das cuenta? Ha habido una variabilidad genética. Para que haya esta variabilidad genética, pues ha tenido que ocurrir también, después del paquinema, la recombinación genética, pues el diplonema. ¿El diplonema qué es? Es donde se forman las quiasmas. Las quiasmas son aquellas aspas que están uniendo, pues, a los telómeros de cada cromosoma. Una vez que se forma el diplonema, se da la diacinesis, que viene a ser, pues, la separación de tus cromosomas para así seguir su rumbo. Después de la diacinesis se separan los cromosomas y sucede recién la metafase 1, donde se alinean los cromosomas para formar la placa metafásica, la anafase 1, donde los cromosomas, a través de su uso acromático, se comienzan a dirigir a los polos, ¿no? Las cromátides hermanas de cada cromosoma se dirigen a los polos, formando así a los cromosomas simples. Y al final, en la telofase, la deformación de la célula para formar 2 células y formar el clivaje celular para cada una, y así formar, pues, 2 células, pero con cantidad de cromosomas a la mitad y con la variabilidad ya referida para cada uno, ¿no? Con la variabilidad referida a cada uno. Entonces observamos que después de la telofase ya se forman estas 2 células hijas con su centrosoma, pero con la cantidad reducida de cromosomas, y pues también con una pequeña variabilidad genética cada una. Muy bien. Caso humano, 46 se reduce a 23, ¿verdad?
Ahora, ¿qué sucede? Va a ocurrir un periodo de descanso después de la meiosis 1. Ocurre después del periodo de descanso, va a ocurrir pues la meiosis 2, como puedes observar aquí. En la meiosis 2, que es la meiosis ecuacional, pues cada célula, ¿sí? Cada célula que estaba acá, cada célula va a producir 2 células que son acá. Te das cuenta que la cromatina, la cromátide, se comienza a descondensar, se forma en cada una, va a tener también ese intercambio celular, esa variabilidad genética, así que van a salir células diferentes, con diferente, en este caso, características, ya que la cromatina ha sido diferenciada por el crossing, no haber habido variabilidad genética. Si te das cuenta, cada una tiene una cromatida hermana, cada una tiene un cromosoma simple. ¿Por qué? Porque de estos cromosomas dobles se han separado en este caso en cromosomas simples, otorgando así 4 células hijas y en este caso diferentes, pero con la misma cantidad de cromosomas, ¿verdad? La mitad de cromosomas de cada uno. Si cada uno tenía n cromosomas, entonces sus hijas van a tener también n y n. Esa es la división, la meiosis 2, la meiosis ecuacional. ¿Qué sucede en la meiosis 2? Pues sucede que lo mismo que la mitosis, pero solamente ahora el doble. O sucede entonces en la meiosis 2, sucede profase 2, ¿verdad? Profase 2, sucede metafase 2, sucede anafase 2, son dobles, son dos procesos similares, y la telofase, formando el clivaje celular, la cariocinesis y la citocinesis, y dando así como resultado pues a 4 células hijas. Colocamos acá, al final de la meiosis, como habíamos dicho, se obtiene 4 células hijas con variabilidad genética. Se obtienen 4 células hijas. 4 células hijas con variabilidad genética. Con variabilidad genética. Eso entonces es el proceso de la meiosis, ¿sí? Solamente en células germinales, vamos acá, células germinales, células producidas por los órganos ya mencionados, el ovario, el testículo, el pistilo, ¿sí? La antera, muy bien, el estambre, el pistilo. Entonces eso vendría a ser, pues chicos, el tema de meiosis. Terminar el tema con gametogénesis. Bien chicos, en la gametogénesis tenemos que saber solamente 2 eventos que van a suceder. Para el varón, la espermatogénesis, que sucede en los túbulos seminíferos del testículo, y para la mujer, la ovogénesis. ¿Qué sucede? La ovogénesis, ¿qué sucede? Pues en los folículos del ovario, ¿correcto? Entonces, empecemos con el varón. La gametogénesis. La gametogénesis en los túbulos seminíferos del testículo empieza con, en este caso, la espermatogonia, que es la célula que va a iniciar el ciclo celular. La espermatogonia va a tomar un crecimiento más grande, o sea, va a comenzar a estrecharse, a crecer. ¿A eso cómo se le llama? A eso se le llama la interfase, el proceso más largo del ciclo celular, ¿verdad? Toda célula tiene que pasar por la etapa de la interfase, necesariamente. La espermatogonia se vuelve espermatocito 1. La espermatogonia se vuelve espermatocito 1. Una vez que se vuelve espermatocito 1, está lista para poder dividirse. La primera división, ¿cómo se le llama? La meiosis. ¿Pero meiosis qué? Meiosis reduccional, porque va a reducir su número de cromosomas. Mira, de 12 está pasando a ser NN cada uno. Sería la meiosis 1, la meiosis reduccional. Correcto. Luego de eso,
Cada uno de ellos se va a llamar espermatocito 2, porque el espermatocito 1 se forma el espermatocito 2, con la mitad de cromosomas, en este caso son células haploides. Cada célula haploide, en este caso similar porque en este caso tiene cierta combinación genética, el espermatocito 1 al espermatocito 2, ya que se ha hecho o se ha producido el crossing over. ¿Qué sucede? En el espermatocito 1, en el espermatocito 2 va a comenzar a realizar otra vez la meiosis, pero una meiosis ya ecuacional. Entonces sucede que se da la meiosis 2, ¿sí? O la meiosis ecuacional. Eso sucede. Ahora, ¿qué pasa acá? Entre la meiosis 2 y entre la meiosis 1 va a haber una etapa de descanso. Esa etapa se llama la intercinesis. Muy bien. Una vez que se realiza la meiosis 2, cada espermatocito 2 va a formar a sus espermátides. ¿Cuántos espermátides habrán? 4 espermátides. Como puedes observar ahí, son 4 espermátides. Estas espermátides, pues como son células del varón, necesitan movilidad pues, para acercarse al óvulo y fecundarlo, por lo cual cada espermátide va a tener su propio flagelo. ¿Te das cuenta? Formado por tubulina, ¿no? Una proteína que se forma pues los flagelos. Y cuando en este caso los espermátides adquieren su flagelo para su movilidad, su locomoción, por lo cual es que se generan pues los 4 células germinales llamadas espermatozoides. Los espermatozoides ya son la evolución final de las espermátides con flagelos para que se puedan movilizar. Tozoide. ¿Sí? Espermatozoide, ahí está. Serían entonces 4 espermatozoides, serían pues el resultado de la espermatogénesis. Y los espermatozoides pues van hasta la uretra peniana, saliendo por el glande en el momento de la eyaculación. Perfecto, vamos ahora a la ovogénesis. La ovogénesis, como puedes observar acá, se da pues en los folículos del ovario y comienza, como en el caso análogo al del varón, en la ovogonia. ¿Sí? En la ovogonia. Ahora, luego de la ovogonia, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la ovogonia tiene que pasar un proceso de ensanchamiento celular. Va a crecer el citoplasma, aumenta el tamaño de la célula y también pues se duplican en este caso las moléculas, una duplicación de las organelas de las moléculas dentro de la célula, o sea que se produce la intercinesis, la interfase, que es el proceso más largo del ciclo celular, interfase. Una vez que se da la interfase, la célula se forma de ovogonia, se vuelve ovocito 1, ¿verdad? Se vuelve ovocito 1. Ahora, ¿qué sucede? Acá sucede algo bien raro, porque el ovocito 1 va a realizar la meiosis. Tú sabes que la meiosis posee etapas, en este caso la etapa de la profase 1, en la etapa del diplonema, en la separación, ¿verdad? En la diacinesis del diplonema se forman las quiasmas. En ese momento lo que sucede es que una parte de la división, ya que se va a comenzar a dividir, es una meiosis reduccional, estamos haciendo meiosis 1. En el momento en que se va a dividir el número de cromosomas, lo que sucede es que una célula pues no va a adquirir las mismas posibilidades, las mismas características que la otra célula así. Entonces, ese cuerpo que se pierde, ese cuerpo que no va a llegar a tener un uso necesario, pues se le llama, le ponemos acá el nombre de primer cuerpo polar, ¿sí? Se forma el primer cuerpo polar y se forma el ovocito 2 después de la meiosis 1. Toma un periodo de descanso que es la intercinesis, luego para realizar la meiosis 2. Realiza la meiosis 2. En una etapa de la meiosis 2, en la metafase 2, donde se forma el tapón plaquetario, sucede también otra vez, ya que esta se va a comenzar a dividir, pero ya no se va a reducir la cantidad de cromosomas, sino que acuérdate que la meiosis 2 es un proceso ecuacional, ¿no? Un proceso ecuacional en el cual se va a duplicar, se va a dividir la célula en dos células similares con la misma cantidad de cromosomas. Si acá era N, entonces cada uno es N y N, pero esta célula también se pierde y ya no funciona como debe ser, o sea, se forma un segundo cuerpo polar. ¿Por qué el proceso se pierde? Es un proceso que solo sucede en la ovogénesis.
segundo cuerpo polar, ya que lo que en este caso se logra obtener es una célula más desarrollada, una célula que va a ser fecundada por los espermatozoides. Es aquí donde viene el amiguito espermatozoide. El amiguito espermatozoide ya viene a fecundar pues al ootíde, o también llamado ovocito, que después cuando madure va a formar al óvulo. Una vez que se forma el óvulo, pues el espermatozoide va a poder fecundar, se va a realizar la fecundación y así el óvulo formaría el cigoto y comenzaría el desarrollo embrionario, ¿correcto? Perfecto, entonces esto es lo que se llama ovogénesis, que sucede en las mujeres. Ahora, ojo, el punto de la fertilidad. ¿Hasta qué edad el varón puede ser fértil, puede producir espermatozoides? Toda su vida, hasta la muerte, ¿no? Como Noel. Pero las mujeres no, las mujeres ya dejan de producir ovarios o óvulos en los ovarios a partir de los 40 a 45 años. Etapa en la cual inicia la menopausia en la mujer, ¿no? Este proceso en el cual la mujer comienza pues un poco a tener problemas para poder ser fértil, ¿no? En pocas palabras, no va a poder tener hijos, no va a poder ya dar a luz, ni que sus óvulos se puedan fecundar, ¿no? Es un proceso que se da especialmente en las mujeres. Muy bien, espero se haya entendido el tema del día de hoy, gametogénesis. Bueno chicos, sin más que decirles, espero te haya gustado el video, que lo hayas entendido y cualquier duda me lo dejas en los comentarios. Hasta luego, cuídate mucho, bye. Bien, el periodo comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2 se le llama, según la teoría, se le llama intercinesis. La clave en la 1 es la letra E. 2. Los cromosomas homólogos se aparean e intercambian pequeños segmentos de cromatina. ¿Eso sucede durante cuál? Cuando nos habla de los cromosomas homólogos que se aparean e intercambian pequeños segmentos de cromatina. Profesor, eso se refiere a la profase. Claro, en la meiosis más que todo, ¿no? En la meiosis, porque la profase 1 está en la meiosis 1. La E. 3. La sinapsis de cromosomas ocurre ¿en dónde? A ver, ocurre en la profase 1. No, ocurre en la profase 1, pero la profase 1 ¿a quién pertenece? A la meiosis, profesor, a la meiosis 1. Entonces la respuesta de la 3 es la letra B. Muy bien. La 4. Como resultado de la meiosis 1, las células hijas de una célula germinal de 24 cromosomas tendrán, si ahora la meiosis 1 se reduce de 24 a 12, ¿no? Y al final tendrá la misma cantidad porque solamente es ecuacional 2 y 12. La respuesta de la 4 es la letra B. Muy bien. 5. Con respecto a la meiosis, según se señala lo correcto, luego de la meiosis 1 se obtienen las células diploides. Acerca de la meiosis, luego de la meiosis 1 se obtienen células diploides, no, eso es incorrecto. En la meiosis 2 encontramos emigrando cromosomas homólogos. En la meiosis 2 encontramos emigrando cromosomas, no, eso tampoco es correcto. Me pide lo correcto. En la anafase 2 se produce la citocinesis. En la anafase 2, no, la telofase. El cruzamiento se realiza en la profase 1. Claro, en la profase 1, en este caso en el paquinema es donde se produce pues el crossing over, la variabilidad. La 5, la letra E. En la 6, la respuesta en la 6 dice: cuando a partir de una célula diploide se obtiene 4 células haploides, se dice que ha ocurrido una meiosis, ¿no? La meiosis es cuando se tienen 4 células hijas haploides. En la división melótica o mitótica, cuando los cromosomas no se distribuyen bien anafase, ¿no? ¿Qué ocurrirá? Si no se distribuyen bien los cromosomas, pues la célula, ¿cuál sería la respuesta? Ocurrirá pues una anomalía cromosomática por la variabilidad de cromosomas, ¿no? Una enfermedad cromosomática. Esa es la respuesta. En la 7, la letra C. Y en la 8 dice: ¿en qué etapa se visualizan núcleos haploides? Núcleos haploides se visualiza después de la meiosis 1, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa sería? En la meiosis, marcaríamos en la citocinesis. No, eso no. ¿En dónde dice se visualiza los núcleos haploides? En la profase 1 se reduce, ¿no? Ya sería entonces después de la meiosis 1. Entonces sería en la metafase, en la interfase. ¿En dónde se visualizan los núcleos haploides? Yo creo que los núcleos haploides
ya se visualizaría en la telofase al terminar la meiosis 1. Y la 9, la reducción del material genético se da en ¿dónde? Se da en la profase 1, en la meiosis no, en la meiosis 1, o sea en la profase 1. Ahí se da pues la reducción del material genético. Claro, sí. Y la 10, ¿qué factor permite, aunque que sea el crossing over, ¿no? La reducción del material genético. Se da en la meiosis 1, en la profase 1 o en la anafase 1. En la anafase 1 creo que se da la reducción del material. Claro, acá en la anafase 1 sería lo más adecuado, ya que aquí se separa y se da pues una separación, una división de cromosomas. Y en la 10, el factor que permite el intercambio de material genético es... en la 10, ¿quién permite, cuál es el factor que permite intercambiar el material genético? Pues eso se da donde, en la separación de cromatíes hermanas, en la presencia de cromosomas homólogos, en la reproducción sexual y la citocinesis. El factor que permite intercambio de material genético sería entonces la separación de cromatíes hermanas. Esto, ¿no? Esto. Muy bien, la D sería entonces la respuesta. Bien chicos, así estaremos acabando las 10 preguntas. Entonces, hasta